la diversidad cultural y los partidos políticos. Bien. ¿Qué es la diversidad cultural? Tema que ha venido en examen, ¿no? La diversidad cultural es la multiplicidad de las expresiones de las distintas culturas que conviven en un espacio geográfico. Puedo repetir, a esa manifestación, a esa forma de expresarse, las distintas culturas que conviven en un espacio geográfico se llama diversidad cultural. La diversidad cultural vendría a ser, en otras palabras, ¿no? Su forma de expresarse hacia la sociedad, ¿no? En sus distintas maneras de comunicarse, de producir, de crear, de creer, de pensar, de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, las distintas culturas, a través del tiempo, van formando costumbres, van formando reglas, van formando formas de distribución, de producción, de creación artística. A esas manifestaciones se llama diversidad cultural. Esta expresión, esta manifestación de las distintas culturas se puede observar en el idioma. Por eso se dice que hay una diversidad lingüística. Es más, la propia Constitución Política del Perú, ¿no? En el tema de Estado, dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen el quechua y aymara y demás lenguas aborígenes. Se está reconociendo la diversidad lingüística y está reconociendo también, ¿no? Que son idiomas oficiales. Otra forma de expresión aparte del idioma, y ahí de donde se habla las etnias, ¿no? Las etnias se clasifican de acuerdo al lenguaje, al idioma, ¿no? Son las costumbres, las famosas costumbres, ¿no? Su creación artística, ¿no? El trenzado de sogas, ¿no? Sus técnicas agrícolas. Ellos tienen ciertas reglas para cosechar, sembrar más que todo, ¿no? Observan la luna, los achánicas, por ejemplo, ¿no? Ellos ven la luna y en función a la posición de la luna dicen que es buen tiempo para cosechar. Entonces, esa transmisión de conocimiento de generación en generación vendría a ser también, ¿no? Diversidad cultural. Sus técnicas de producción, de caza y la forma de distribución también. Perdón. Esa forma de distribución vendría a ser parte de la diversidad cultural. Por ejemplo, los achánicas tienen una forma peculiar de distribución. Ellos salen a pescar, los varones salen a pescar, a cazar, producto de esa pesca, caza, llegan al pueblo, a la comunidad y se distribuye de forma igualitaria, o sea, como una olla común, jóvenes. Ahí se practica qué cosa, el socialismo, me imagino yo que no, porque la producción se distribuye entre todas las sociedades de forma igualitaria. Bien, entonces, ¿por qué somos diversos? ¿Por qué el Perú es diverso? Dicen, ¿no? Entonces, la teoría de la diversidad cultural en el Perú, ¿no? ¿Qué es cultura? Los antropólogos dicen que la cultura es la forma en que las sociedades van solucionando sus problemas. Entonces, una geografía agreste, accidentada, que partía a lo largo de norte a sur por la cordillera de los Andes, genera pisos altitudinales, genera diversidad climática, genera retos a los antiguos pobladores. La costa desértica, la sierra accidentada, ¿no? Y la selva, ¿no? Entonces, los antiguos pobladores desarrollaron agricultura en la costa, mediante técnicas como la ingeniería hidráulica y los acueductos, que hoy es cultura.
Los pobladores de los Andes desarrollaron técnicas agrícolas como los Andes o los andenes, que hoy es cultura, ¿no? Y los pobladores de la selva, que siempre han sido postergados, ¿no? Desarrollaron sus propias formas de producción, de convivencia, su medicina tradicional, ¿no? Y todas esas costumbres, todas esas formas son la diversidad cultural. Entonces, a esa manifestación, a esa multiplicidad de formas de expresarse mediante el baile, la vestimenta, la gastronomía, las creencias, las religiones, el idioma, se llama diversidad cultural. Muy bien. Ahora, eso genera un gran abanico de posibilidades, ¿sí o no? Claro, retroalimentación, sí, así es, porque las diferentes culturas se van a interrelacionar, se va a enriquecer una de las otras, ¿no? Es fuente de intercambio e innovación, dice la UNESCO, y lo declaró como patrimonio de la humanidad. Pero a la vez genera un reto, porque como somos diversos, las distintas culturas a la hora de interrelacionarse, vamos a ver vicios, ¿no? De discriminación, de exclusión. Ese es un reto como Estado, ¿no? Es un reto como sociedad, es un reto como país. Entonces vamos a hablar de la interculturalidad. Entre relación, entre culturas. ¿Qué es la interculturalidad? Es un proyecto de Estado, es una forma de convivir, es una forma de apreciar a las distintas culturas. La interculturalidad es una forma democrática, igualitaria, de tú a tú, en que las distintas culturas que conviven en un espacio geográfico, una sociedad, se relacionan de igual a igual, en un sentido de horizontalidad. Nadie es superior a la otra, nadie discrimina a la otra. Esa es la interculturalidad. Es una forma en que las sociedades deberían entender, ¿no? En que las diferentes culturas, en que es diferente a mí, ¿no? Yo tengo que respetarlas, ¿no? Una relación cordial de comunicación, de respeto a sus creencias, sus valores, su forma de pensar, su forma de hablar, un respeto mutuo de las distintas culturas. Entonces, a veces hay noticias, ¿no? De discriminación, de exclusión y esas cosas. Entonces, eso va contra la interculturalidad, ¿no? Vuelvo a repetir, la interculturalidad es una relación de horizontalidad igual igual entre las distintas culturas, ¿no? Respetando al que es distinto a mí, valorando, ¿no? Cosas que no tengo yo. Bien, van dos conceptos. El tercer concepto, la multi y la pluri. ¿Qué es la multiculturalidad? Es un término utilizado más en América del Norte, Canadá, Estados Unidos. La multi y la pluri parecen conceptos, ¿no? Similares, en el sentido que reconocen la diversidad de culturas, la multiplicidad de culturas, ¿sí? Pero en la multiculturalidad es el reconocimiento a las distintas culturas, pero que no necesariamente implique una interrelación, una relación entre ellas, una mistura, una fusión entre las culturas. Por eso cuando vamos a Canadá o Estados Unidos y queremos conocer a los antiguos pobladores de esa región, sí lo vamos a encontrar, que viven en reservas protegidas. Profesor, pero ¿por qué todavía existen ese tipo de pobladores? No, toros sentados, los caras pálidas, ¿no? Los toros sentados, los caras rojas, le llaman, ¿no? Los apaches. ¿Por qué, profesor? Porque en América del Norte, Canadá y Estados Unidos, ¿no?
No hubo ese mestizaje como hubo en Latinoamérica, ¿no? Por eso vamos a encontrar áreas protegidas donde viven esos antiguos pobladores. En cambio, la pluriculturalidad, que también es el reconocimiento a la Profesor, diversidad cultural, profesor, ¿no? disculpe, ¿puede Se llama volver a repetir, pluriculturalidad por favor? porque Lo aquí en escuché. Latinoamérica, especialmente México, Perú, ¿no? Aquí sí hubo un mestizaje, aquí sí hubo una fusión. Entonces, si queremos conocer al antiguo poblador peruano, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hubo un mestizaje. Va a ser bien difícil. No hay, ¿no? Esa es la pluriculturalidad, la diferencia entre la multi y la pluri. O sea, a esa interrelación, a ese mestizaje, a esa fusión entre culturas, se llama pluri. Y hay preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras quechuas, algunas palabras quechuas forman parte de la Real Academia Española por la pluriculturalidad. ¿Por qué la diversidad gastronómica del país? Por la pluriculturalidad. Porque el chifa es una fusión de comida china con peruana. Pero es comida peruana porque no es comida china, ¿no? Chifa no hay en China. Y tantos platos que ustedes conocen, los anticuchos, ¿no? El manchapecho, la carapulcra, ¿no? La chanfainita, que es una fusión, ¿no? Africana con peruana, ¿no? La carapulcra, técnica de deshidratación de la papa de los Andes, ¿no? Y las especias, los condimentos utilizados por los esclavos negros, ¿no? Porque ellos no comían, los españoles no comían la carne, perdón, las vísceras, y se los daban a los esclavos. Ellos las condimentaban y ahí sale la chanfainita, sale el anticucho, sale el caucao, etcétera, etcétera. Y eso forma parte de la pluri, claro, porque es fusión, mistura de culturas. También se puede ver en los bailes y esas cosas. La marinera, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces son cuatro conceptos: la diversidad cultural, la interculturalidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad. Vamos con el siguiente. La identidad cultural. La identidad cultural son rasgos propios de una misma cultura. Cuando dice que son rasgos propios, características propias de una misma cultura que me permiten diferenciar a las distintas culturas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la identidad cultural del presidente Castillo? Ah, él es de Cachota, de Cajamarca, y si llega su cumpleaños, ¿no? Él prefiere, me imagino que, ¿qué toman ellos? No es chicha jora, toman algo especial, cacao con chocolate, ¿no? Y su infaltable cuy chactado, ¿no? Entonces, esas características propias de distintas culturas se llama identidad cultural. Los expertos conocen, por ejemplo, los sombreros. Los sombreros. No todos los sombreros son iguales, jóvenes, ¿no? Y no todas las vestimentas son iguales. Uno puede saber si esta persona es del Cusco mediante su sombrero, o es de Cajamarca, o es de Junín, o es de Ayacucho, o es del norte o de Arequipa. Entonces, a ese conjunto de elementos materiales, espirituales, que permiten identificar a las distintas culturas de las otras, se llama identidad cultural. No solamente la vestimenta, sino también la forma de comunicarse, la forma de expresarse, la forma de creer, las técnicas agrícolas, la forma en que se transmiten sus costumbres, sus creencias, sus religiones, sus danzas, se llama identidad cultural. Y esta identidad cultural, ¿no? Como toda la cultura es algo dinámico que va pasando, va cambiando en el tiempo, ¿no? Pero personas que tienen una identidad cultural pueden cambiar si eso ha sido pregunta pre, ¿no? Perdón, examen de admisión.
¿Te imaginas que un poblador de Chota que tiene la costumbre de usar sombrero, de comer puchactado, y que llega a Lima y luego va al extranjero y viene con otras costumbres, ¿no? Desconociendo sus raíces, es que ha cambiado su identidad cultural, ¿no? Referentes identitarios, la etnohistoria, sus creencias, sus valores y normas, ¿no? En Cajamarca está enraizado, porque en Cajamarca fue donde se crearon las rondas campesinas, ¿no? Esos valores y normas, ¿no? Su lengua, sus productos materiales, sus prácticas colectivas, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es la peruanidad? La peruanidad se refiere, ¿no?, al sentido de amor, de orgullo hacia nosotros. Cuando hablamos de la peruanidad, estamos hablando de esa forma en que nosotros, ¿no?, nos identificamos con la patria, nos vinculamos, ¿no?, y tenemos un sentido de pertenencia y cariño, afecto hacia lo nuestro, hacia nuestras tradiciones, hacia nuestra bandera, hacia nuestras costumbres, hacia nuestra historia. Esa es la forma en que uno ve la peronidad, el sentido de amor, de orgullo hacia lo nuestro. Bien. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? La historia de nuestra patria es una sola. Bueno, allí sí habría una crítica, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque como somos un país con diversidad cultural, cuando hablamos, por ejemplo, de la conquista del Tahuantinsuyo, al Shipibo Conibo estaría volando, ¿no? Porque Tahuantinsuyo, ellos nunca llegaron, nunca conocieron los incas, ¿no? Y los españoles no habían llegado. Por eso Bolivia, en reconocimiento a esa diversidad cultural, cambia de nombre, ¿no? Ahora se llama la República Plurinacional de Bolivia. Y creo que tenía también un nombre, hubo un proyecto de ley de un congresista de Perú Libre en cambiar el nombre del país, ¿no? Oficialmente se llama la República Peruana, ¿no? Es más, querían cambiar también la bandera. Bueno, cosas que se, cosas que se le ocurre, pero Bolivia lo cambió. República Plurinacional, en reconocimiento a la diversidad, reconocimiento del valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, pre y post colombino. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante porque hay que identificar qué es un patrimonio arqueológico y qué es un patrimonio histórico, ¿no? El arqueológico es antes de los españoles y el histórico es, ¿no?, colombino, o sea, con la llegada de los españoles, ¿no? El Real Felipe del Callao es histórico y Chan Chan es arqueológico. Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. ¿Mm? Eso también forma parte, ¿no?, de lo fundamental de hacer crecer la peronidad, ¿no? Aspectos que fundamentan la peronidad. ¿En qué sentido, profesor? Porque los idiomas, si bien es cierto, Perú tiene diversidad en el idioma también, hay idiomas que están pasando a desaparecer, porque no han sido transmitidos de los abuelos a los hijos y los padres a los nietos, porque se sentían marginados, ¿no?, por
X motivos. Entonces, se decía que había dos idiomas en el Perú que solamente eran hablados por los ancianos nada más y que estaban en peligro de extinción. Entonces, una forma de fundamentar la pluralidad es que esos idiomas se transmitan de generación en generación. Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras de infraestructura agrícola, ¿no? Por eso nos admiramos de los andenes, nos admiramos de un puente, ¿no? Que es incaico y que el Huayco no se lo lleva, ¿no? Mientras los puentes construidos ahora se están cayendo, ese puente sigue ahí, ¿no? Incluso figura en un billete, no recuerdo qué billetes, ajá, valoración de las manifestaciones folclóricas autóctonas, ¿no? Pre, Precolombino y también con el mestizaje, ¿no? La marinera, por ejemplo, ¿no? Mestizaje. Muy bien, incorporar el concepto de la interculturalidad. Son aspectos que fundamentan la peronidad también. Y también sé qué es la interculturalidad. Es la forma en que las diferentes sociedades, diferentes culturas se interrelacionan de igual a igual en un plano, sentido un plano horizontal, ¿no? Incorporación en la vida nacional de los millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio alejado de los beneficios que otorga la civilización. Entonces, jóvenes, cuando dice el presidente Castillo que los pueblos campesinos y indígenas por años, por 300 años han sido postergados, de alguna otra manera están reconociendo en ellos, están fundamentando el sentido de peronidad, sí, ¿no? Al menos verbalmente, sí. Ahora con los actos habría que ver, ¿no? Los resultados, ¿no? ¿Cómo podríamos incorporar a la vida nacional a esos millones de peruanos que han sido postergados del crecimiento y el desarrollo económico, que son las comunidades campesinas y nativas? ¿Cómo? Es una buena pregunta, ¿no? Porque son millones. ¿El Estado qué haría? Profesor Beca 18, escuelas rurales, la presencia del Estado en esa zona se debe fortalecer. Ellos también son peruanos, joven. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, preguntas, preguntas. Buenos días con todos. Sí, la bandera y también el nombre de la República. Eso de cambiar el nombre de la República ya viene de años, ¿ah? Con Toledo también había un congresista que tenía esa idea, ¿no? En reconocimiento a la diversidad cultural. Pero más que no, más que sentido estético, tiene que ser un cambio profundo, ¿no? Por ejemplo, para decirte así, ¿no? El gas de Camisea se extrae en el distrito de Camisea, en el Cusco. Es un distrito de extrema pobreza, ¿ya? La escuela había sido tomada por los habitantes para vivir ahí. No había casas, muy bien. Cuando el Estado va, presencia del Estado en Camisea, reparte pensión 65. Los pobladores, los ciudadanos de Camisea, para cobrar pensión 65 en el Banco de la Nación, tienen que tomar una lancha, un botecito por el río y navegar 3, 4 horas para encontrar un banco, ¿te imaginas? O una agencia del Banco de la Nación y cobrar pensión 65. Entre ida y vuelta es un día, ¿no? 3, 4 horas son 8 horas más o menos de ida y vuelta. Profe, la presencia del Estado, siendo, siendo un distrito donde se extrae el gas de Camisea. Profe, eso no es fundamental la unidad, no, pues. Y hay así millones de peruanos excluidos del crecimiento del desarrollo económico, ¿no? Es un peligro porque eso forma un caldo de cultivo, ¿no? Al resentimiento social, al resentimiento de Lima. Y ese es Pedro Castillo, pues, jóvenes. Ese es Pedro Castillo, ¿no? Votar por el antisistema y votar porque al abismo. Y dijeron, ¿sabes qué? Este modelo económico que se ha incorporado en el Perú no me beneficia en nada.
Y así que si voto por Pedro Castillo, nada pierdo. Y como nada pierdo, voto por él. Entonces, 50% votó por Keiko, 50% por Pedro Castillo, más un voto. Entonces Pedro Castillo gobierna para dos ciudadanos, ¿no? Uno que quiere el modelo, que ha sido beneficiado, y otro que no quiere este modelo, que no le ha dado beneficios. Esa es la lectura, jóvenes, de las elecciones. Difícil, ¿no? Difícil gobernar. A eso le sumas la pandemia, la guerra, ¿no? La inflación mundial. Difícil. Bien, ¿no hay más preguntas? Vamos a continuar. Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar un poquito de la ciudadanía para entrar ya a partidos políticos, ¿ya? A ver, sabe muy bien que la ciudadanía es un vínculo jurídico entre la persona y el Estado, ¿no? La ciudadanía, cuando uno ejerce ciudadanía, está ejerciendo el derecho del ciudadano, ¿ya? Entonces, somos ciudadanos los mayores de 18 años y para ejercer la ciudadanía hay que tener inscripción electoral, DNI. Bien. Ahora, al ejercer ciudadanía, estaremos ejerciendo plenamente nuestros derechos y también el Estado exige nuestros deberes y obligaciones. Y una de los derechos y obligaciones son no, el votar. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio desde los 18 hasta los 70 años. Entonces, las elecciones es una muestra clara, ¿no?, de cómo los ciudadanos organizados, ¿no?, van a designar, van a elegir a los gobernantes, ¿no?, y de que estos gobernantes van a tomar decisiones en función a los intereses de los ciudadanos. La constitución de un Estado, ¿no?, con reglas de juego claras, promueve el bien común, pero este Estado tiene que ser dirigido por gobernantes. Y un principio democrático, ¿no?, significa que la mayoría manda, elige a los gobernadores y estos gobernadores deben cumplir ese rol que el Estado de propiciar el bien común. Ahora, en las elecciones, que es una clara muestra de fiesta democrática, hay de varias formas, ¿no? Hay elecciones generales que implican elección del presidente, de congresistas. Hay elecciones regionales y municipales que este 2 de octubre se va a celebrar, donde se va a elegir a los 25 gobernadores regionales y más de 1.800 alcaldes regidores. Hay elecciones de juez de paz, ¿no? El juez de paz no letrado, que se eligió por el pueblo, y hay consultas populares como el referéndum y revocatoria. Muy bien. Los partidos políticos. Los partidos políticos muestran el pluralismo democrático. Son personas jurídicas de derecho privado, han sido formados por personas naturales con el fin de llegar al poder. ¿Por qué dicen que muestra el pluralismo democrático? Porque, porque los partidos políticos, los partidos políticos
los partidos políticos que muestran el pluralismo democrático, estaba en pluralismo, disculpen, ¿no? Ya, muestran ese pluralismo. ¿Y qué es ese pluralismo? En elecciones y antes de las elecciones, los ciudadanos tenemos que estar informados por quién votar. Para eso tenemos que ver el plan de gobierno. Y ese plan de gobierno son ideas, ¿no? Objetivos de cómo se debe enfrentar las crisis, cómo se debe encontrar el crecimiento y desarrollo como país. Y no todos los partidos políticos tienen las mismas ideas. Entonces, te doy un abanico de posibilidades, de acciones, de objetivos, y ese es pluralismo democrático. Entonces, el ciudadano bien informado dice, nada, yo estoy de acuerdo con esto, yo voto por ese candidato. Ahora, los partidos políticos tienen fines y objetivos. Eso está en la ley de organizaciones políticas. Asegurar la vigencia del sistema democrático, o sea, defender la democracia, ¿no? Profe, pero ¿qué es la democracia? La democracia tiene varios aristas, ¿no? Varios requisitos, varias formas de expresarse. Democracia no solamente es elegir al gobernante y ahí está, somos un país democrático, no. La democracia también es el respeto por los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. Un Estado de Derecho es democrático. Respeto de la Constitución, de las leyes. La independencia de los poderes del Estado se practica en la democracia, ¿no? Y el Estado de Derecho que ha venido, que un cambio pequeñito en cívica, ¿no? El Estado de Derecho es el imperio de la ley, que todos los actos de los ciudadanos, de las empresas y del propio Estado se tiene que estar dentro del marco legal. Eso es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho que implica, un Estado de Derecho que implica respetar los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. Un Estado de Derecho que implica respetar la Constitución y las leyes, respetar la independencia de los poderes del Estado. Si la vacancia del presidente de la República no está conforme con la Constitución, se estaría rompiendo un Estado de Derecho. Si la población sale a protestar contra el presidente de la República y la fuerza pública, Policía Nacional, reprime violentamente, estarían atentando un Estado de Derecho, porque la Constitución reconoce en el ciudadano el derecho a protestar, a manifestarse libremente, de manera pacífica. Y eso es propio de una democracia. ¿Ya? Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Eso es importante, ¿no? Porque va a haber grupos sociales donde no se sientan representados en los partidos políticos. Y una forma de hacerse escuchar es mediante la violencia. Porque nosotros nos enteramos recién por qué en la selva, ¿no? Los aguajún o los Shipibo o los Bora Bora han tomado las instalaciones de una minera o de una petrolera. Y cuando va a la prensa dice, ¿y por qué lo hicieron? Es que meses, años, generan contaminación, derrame de petróleo en su patrimonio, en su hábitat. Pero ¿por qué no escuchamos eso cuando se inició el derrame? Porque no hay representantes de la patria, ¿no? Que canalicen esos reclamos. Por eso es importante los partidos políticos, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque hay un concepto también de partidos políticos por ahí que es más o menos lo que refleja la realidad, ¿no? Bien, realizar actividades de educación. Los partidos políticos forjan conciencia cívica y ciudadana, capacitan a sus simpatizantes, lo están formando en política, en ciudadanía, educación cívica, en economía, en liderazgo.
están formando cuadros políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque un objetivo del partido político es llegar al poder. Y cuando llega al poder, se gobierna con los simpatizantes. Y entonces comenzamos ya tú vas al ministerio tal, tú vas a encargarte de tal institución pública, porque están formándose ya. Y contribuir a la gobernabilidad del país. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos haciendo referencia, ¿no?, a que las políticas públicas, ¿no?, tengan resultados. Y los partidos políticos son eso, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos en este país fragmentado juegan un rol importante, ¿no?, de garantizar la gobernabilidad, que las políticas públicas, ¿no?, tengan resultados. Gobernabilidad también se entiende como equilibrio de poderes, ¿no? Gobernabilidad también yo debo entender como, por ejemplo, un estado, un país fragmentado, dividido, ¿no? Cómo llegar al presidente de los 5 años. Al margen, mire, jóvenes, al margen del presidente, lo que ha hecho no haya hecho, ¿no? Los partidos políticos contribuyen con esa gobernabilidad, ¿no? Un país fragmentado, pero los partidos políticos dicen, muy bien, hagamos un Consejo de Ministros de ancha base, esa es gobernabilidad. Hagamos en el Congreso un Congreso de oposición de fiscalización, pero apoyando las cosas buenas del Ejecutivo, eso es gobernabilidad. Entonces, si uno comienza a ver, ¿no?, la relación entre el legislativo y ejecutivo desde el primer día del gobierno del presidente Castillo, ¿no?, hay una confrontación voraz entre los dos. Y eso no es bueno para la gobernabilidad. Genera más resentimiento, genera más separación. Bien. Siguiente. Las organizaciones políticas. Para formar un partido político se necesitan muchos requisitos, muchos requisitos. No somos expertos en partidos políticos, pero dentro de esos requisitos son las firmas de adherentes. Las firmas de adherentes es un requisito de los más difíciles que cumplir. Entonces, aquí hay que reconocer dos cosas, ¿no? Si queremos formar un partido político o si queremos formar un movimiento político. Si queremos formar un partido político, tenemos que ir a OMPE y pedir y comprar un kit electoral. Y eso es lo que ustedes están viendo en la imagen, es el kit electoral. Es un CD-ROOM, yo no sé si será CD-ROOM todavía, ¿no? Yo imagino que ya será USB, un kit electoral, donde está las copias de los planillones vacíos donde supuestamente los ciudadanos organizados que quieren formar un partido político tienen que redactar, ¿no? Entonces se le va a pedir firmas, entre otros requisitos. ¿Cuántas firmas son para un partido político? El 4%, el 4% de los últimos electores. Si en la segunda vuelta votaron 20 millones de peruanos, ¿no?, el 4% es 800.000 firmas para formar un partido político. Pero para formar un movimiento político, igual, para formar un movimiento político se tiene que comprar el kit electoral. Pero el movimiento político exige menos firmas. ¿En qué sentido, profesor? Igual, vamos a comprar el kit electoral y las firmas son el 5% de los últimos electores de la región. Entonces, la diferencia entre un partido político y un movimiento político es el alcance. El partido político tiene alcance nacional, o sea, puede postular a presidente, a congresistas, a parlamento andino,
a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En cambio, un movimiento político tiene alcance regional. Solamente podría postular al gobierno regional y a los gobiernos locales, que son las municipalidades. Por eso se le pide menos firmas. A pesar que el porcentaje es mayor, este es 4% de firmas de los últimos votantes de una elección general para presidente. En cambio, este es el 5% de firmas de la región nada más. Imaginemos que Tacna tenga 1,5 millones de electores, de votantes. El 5% sería 75.000 firmas, a comparación de 800.000 firmas que te pide para un partido político. ¿Entienden? ¿Se entiende esa partecita? Bien, está claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento político? El alcance. Un partido político tiene alcance nacional y un movimiento político tiene solamente alcance regional. Si nosotros queremos conquistar el poder de la región Piura, ¿qué formamos? Un movimiento político. Si queremos llegar al poder, al ejecutivo, al legislativo y a los gobiernos regionales y locales, pues tenemos que formar un partido político, ¿ya? Entonces, cada vez que hay elecciones, jóvenes, OMPE vende 80, 90 kits electoral, más o menos vende esa cantidad. ¿De tantos partidos políticos? Sí, pero no todos alcanzan las firmas necesarias, pues. Por eso vamos a encontrar 12, 13 partidos políticos, ¿no? En nuestra cédula, porque ellos sí cumplieron los requisitos. Muy bien, continuamos. Las alianzas y fusiones. Las alianzas. Las organizaciones políticas inscritas pueden hacer alianzas entre ellas bajo una misma denominación y un símbolo común. Para poder participar en cualquier tipo de elección popular, las alianzas deben inscribirse en la ROP, en el registro de organizaciones políticas que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cuando un prepartido, por llamarlo así, ¿no? Cumple todos los requisitos, una vez fiscalizadas las firmas y una vez cumplió los requisitos como el acta de fundación, el ideario y esas cosas, los partidos políticos ya se inscriben en la ROP, en el registro de organizaciones políticas. Muy bien, las alianzas entre movimientos participan en elecciones regionales y municipales. ¿Se puede hacer alianza? Sí, ¿no? Y la alianza tiene que ser, ¿no? Entre partidos allegados. Pues yo no creo que el lapicito haga una alianza con Fuerza Popular, ¿no? Se odian a muerte, ¿no? Bueno, se dice que en política nada está escrito, dicen, ¿no? Nada está escrito. Pero bueno, las fusiones, los partidos se pueden integrar, los partidos pueden integrarse entre otros partidos o movimientos regionales inscritos. Los movimientos regionales que tienen alcance regional y local de un mismo departamento pueden integrarse entre sí. También pueden conformar un partido político siempre que se encuentren inscritos en más de la mitad de los departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que un movimiento político puede llegarse a ser partido político siempre y cuando estén en más de la mitad de los departamentos. Hay 24 departamentos, o sea, si hay en 13 departamentos, hoy regiones, el mismo movimiento político, entonces puede ser partido político. Las fusiones anulan la inscripción de los partidos que la conforman. Bien, cuando se va a inscribir un partido político, aparte de las firmas, se requiere el acta de fundación, donde está el ideario, el símbolo, etcétera, etcétera, ¿no? El ideario no tiene que atentar contra el Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿no? El ideario: somos un partido político que va a reivindicar al indio, al indígena, al nativo, ¿no? Por encima de la raza blanca, como alguna vez lo hizo hace poco una congresista, dijo, ¿no?
Yo soy de raza blanca, dijo, no, bueno, y piensa que está en la época colonial, ¿no? Bueno, entonces, eso no va, no se la puede escribir, porque está desconociendo el Estado de Derecho, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Nadie puede ser discriminado por sexo, raza, condición económica o cualquier otra índole, artículo 2 de la Constitución. Va contra un Estado de Derecho. No se puede aprobar la inscripción de un partido político que promueva la discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Que promueve la discriminación de género, tampoco. Que diga, yo en mi diario, ¿no? Voy a disolver el Congreso. No se puede, no se puede. Siguiente, jóvenes, siguiente. Tampoco se le va a permitir que los sentenciados por corrupción, narcotráfico y terrorismo promuevan la formación de partidos políticos. Tampoco, no se permite eso. Bien. Tipos de organizaciones. Ahí están los partidos políticos, ahí está clarito. Pueden participar en todo tipo de elecciones a nivel nacional, regional y local. Y los movimientos políticos son organizaciones políticas de alcance regional y departamental, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque cuando se crean las regiones, se crea la circunscripción de los departamentos y pueden participar en las elecciones regionales o municipales. Este 2 de octubre se va a celebrar elecciones, ¿no? Regionales y departamentales. ¿Y quién postula ahí? Los partidos políticos y los movimientos políticos. Muy bien, cuando hay elecciones, saben muy bien ustedes que los funcionarios públicos tienen que renunciar 6 meses antes. Si un militar quiere ser gobernador regional, tiene que renunciar. Si un policía quiere ser alcalde en actividad, tiene que renunciar 6 meses antes de una elección. Ya no lo pueden hacer, ¿no? Ya fue, ya. Se les pasó la fecha. Dos, como los partidos políticos es una organización de hombres y mujeres ciudadanos que se focalizan en llegar al poder y que como están conformados por miles de simpatizantes, a la hora de presentarse una elección, estos representantes tienen la posibilidad de ser candidatos representando al partido político. Entonces, ¿qué debe propiciarse? La democracia interna. ¿Y qué es la democracia interna? La forma en que los partidos políticos a nivel interno eligen a sus representantes a la presidencia de la República, al Congreso, al Parlamento andino, al gobernador regional, al vicegobernador regional, a los consejeros regionales, al alcalde, a los regidores. Democracia interna. Incluso OMPE puede asesorar. De repente un partido político tiene tantos simpatizantes, medio millón, 1 millón, ¿no? OMPE puede asesorar. OMPE es especialista en todo proceso de elección, pues. Y es un requisito, sí, porque si no se reconoce, si no se elige a los candidatos por democracia interna, se puede tachar al partido político, se puede tachar al candidato. Y eso le pasó a Julio Guzmán en 2016, cuando Julio Guzmán, ¿no? En enero, no, antes de enero, en diciembre, es advertido por el jurado. Julio Guzmán, tú que tienes 0,1% de voto, de preferencias en las elecciones, o sea, no lo conocían a Julio Guzmán. Regulariza tu estado, porque tú eres candidato del Partido Moradito, pero que no has sido elegido en democracia interna. Tú has sido invitado por el partido. A ti te han impuesto que Julio Guzmán, no, el jurado lo había advertido así. Pero Julio Guzmán en enero, febrero se hizo conocido y era tendencia, ¿no? Subía hasta llegar al primer lugar. Y un mes antes de la elección, el jurado dice, Julio Guzmán, regularizaste tu candidatura dentro del partido político. No, lo tacharon, Julio Guzmán. Lo tacharon por no respetar o cumplir la democracia interna. También los partidos políticos estaban obligados a cumplir una cuota de género. Y digo estaban porque es historia ya. ¿Qué es la cuota de género?
que en la historia de la política del Perú, los varones llegan al poder. No hemos tenido presidenta mujer, la mayoría de los congresistas son varones, ¿no? Entonces, estamos en un Estado de Derecho donde nadie puede ser discriminado por sexo, ¿no? Entonces, dice, muy bien, hay que explicar la cuota de género, que en el 30, que el 20% de los candidatos al Congreso sean mujeres, como mínimo. Luego se subió a 25. Y progresivamente se iba a subir hasta 50, ¿no? 50 mujeres, 50 varón. Para el 2030 había un proyecto así. Pero el año pasado, en plena campaña electoral, el Congreso aprobó, antes de la campaña, perdón, antes de la campaña, el Congreso aprobó la ley de alternancia y paridad sustantiva. En todas las elecciones de hoy en adelante, 50% mujeres, 50% varones, con paridad y alternancia. O sea, si en la plancha presidencial empieza una mujer, perdón, ¿no? Sí, una mujer, el primer vicepresidente es un varón y el segundo es una mujer. Si la plancha presidencial empieza un varón, la segunda es mujer y el tercero es varón. Y lo mismo es en el Congreso. Si en la número uno es mujer, el número dos es varón, la número tres es mujer. Y todo coincide, jóvenes, todo coincide. Pedro Castillo varón, Dilma Boluarte mujer y Vladimir Cerrón era varón. Perdón, es varón. Pero lo tacharon porque tenía una sentencia judicial. Lo han inhabilitado, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la ciudadanía se suspende ¿no? Por sentencia judicial de cárcel. Él tiene cárcel suspendida. Keiko Fujimori, mujer, el Galarreta varón y Patricia Juárez, la segunda vicepresidenta mujer, que también es congresista. Y en el Congreso también es. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos entonces. ¿De qué viven los partidos políticos? Del financiamiento privado y del financiamiento público, ¿no? El financiamiento privado, los partidos políticos pueden organizar polladas, panchadas, rifadas, ¿sí? Pero hay límites, ¿ya? Los simpatizantes también pueden aportar y un no simpatizante también puede aportar. Cuando el aporte es de un UIT a más, tiene que ser bancarizado. O sea, si el aporte es de 4.600 a más, tiene que ser bancarizado, jóvenes. Para evitar todo lo que hemos visto ya, y por lo cual el motivo de muchos candidatos a la presidencia están siendo enjuiciados, ¿no? O están siendo, sí, enjuiciados, se puede hablar, porque ya son en etapa de juicio. Entonces ya se ha formado, ¿no? Si bien es cierto, había una ley que limitaba el financiamiento, hoy ya se está penalizando esas cosas. ¿Está bien? Bien. Ahora, los partidos políticos también son financiados por el Estado. De manera directa, cada partido político que logre meter congresistas recibe un financiamiento del Estado, ¿ya? Pero también de manera indirecta en las campañas electorales, cuando de pronto, señal abierta, todos los televisores del 2, 4, 5, no, no, franja electoral. Esa franja electoral es un espacio donde los partidos políticos se benefician. ¿Quién lo paga? El Estado. El Estado lo paga. Es el financiamiento indirecto. Ahora, el directo es el aporte monetario del Estado a los partidos que han logrado obtener representación en el Congreso. Y ese dinerito es para la capacitación, para investigación, ¿no? Para el pago de los alquileres de su local, etcétera, etcétera. Ahora, también hay prohibiciones. No puede financiarse un partido político de gobiernos extranjeros. No pueden financiar un partido político empresas públicas. Sedapal, Petroperú no puede financiar partidos políticos. No puede financiar un partido político dinero proveniente de actividades ilegales, narcotráfico, minería ilegal, etcétera, etcétera. No puede financiar partidos políticos, ¿no?
las confesiones religiosas. O sea, la Iglesia Católica no puede financiar un partido político. Los pescaditos no pueden financiar su partido político. Ni Para de Sufrir puede financiar partidos políticos. Hay cuatro prohibiciones: gobiernos extranjeros, empresas públicas, dinero mal habido y confesiones religiosas. Muy bien, cuando vamos a las elecciones, el día domingo, 4 de la tarde, flash electoral, y comienzan a dar los resultados de las elecciones generales, presidenciales, ¿no? Bueno, los dos primeros van a segunda vuelta porque para ganar las elecciones tienen que sacar más del 50% y es difícil sacarlo en Perú. Entonces los partidos políticos que no pasan a la segunda vuelta están nerviosos. ¿Por qué? Porque dirán, ¿pasaré la valla electoral? ¿Y cuánto es la valla electoral? El 5%, jóvenes. El 5% de los votos válidos a nivel nacional para conservar su inscripción en la ROP, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y el que no pasa, muere, se elimina como partido político y tiene que de nuevo hacer todos los trámites, ¿no? Recolectar firmas, formar su acta de fundación y esas cosas. Muy bien, para mantener la inscripción, el porcentaje es 5%. Profesor, pero ¿qué pasa si en una elección hay una alianza? Ah, se suma 1%. Dos alianzas, 2%. O sea, si en el 2026 el PPC, el Trigo y esa Antorcha se alían para postular la presidencia, entonces la valla electoral se sumaría, sino 5, no, es 5 es la valla electoral como mínimo, pero como hay una alianza y otra alianza, por cada alianza se suma 1%. Como hay dos alianzas ahí, 3, sería 7% para sacar. Si no, los tres se eliminan del ROP. Muy bien. Y para mantener vigencia un partido político, también por el lado del Congreso, ¿no? Tienen que tener por lo menos 6 congresistas en distintas regiones. De repente el PPC no pasó la valla electoral para la presidencial, pero logró meter un congresista en Loreto, dos en Lima, uno en Arequipa y uno en Piura. Se aseguró con 6, ¿no? Ah, entonces conserva su inscripción. También está regulado las dádivas, ¿no? Los candidatos que durante su campaña proselitista, esto vino en examen de admisión, ¿qué es proselitista? Es la forma en que los simpatizantes manifiestan adhesión a su partido y buscan convencer a los demás ciudadanos a que voten por ese partido. Es una campaña proselitista. Entreguen o prometan dinero, regalos, dádivas u otros objetos de naturaleza económica con el fin de comprar el voto de los electores. Son pasibles, son susceptibles de drásticas sanciones que lo pueden llevar hasta la exclusión de un proceso electoral. Y eso le pasó al amigo, ¿no?, César Acuña en el 2016. En el 2016 cayó el moradito y cayó eh, Alianza para el Progreso de César Acuña. ¿Qué pasó? En plena campaña electoral, tú sabes que las elecciones presidenciales son en abril y la campaña electoral se prende pues en enero ya, ¿no? Pasando Navidad y Año Nuevo. Y en febrero vienen los huaicos. Se fue a Chosica, ¿no? A votos, pues, ¿no? Damnificados, ¿no? Yo estoy con ustedes, dicen, ¿no? Y justo está bajando de Chosica y unos ciudadanos, ¿no? Mal dicho pobladores, ¿no? Porque no decir algo peyorativo, unos ciudadanos comerciantes de un mercado se acercan a César Acuña y dicen: señor Acuña, tú que todo lo puedes, este, hay un muro de contención que está a punto de colapsar del mercado. Entonces se acerca a César Acuña, ya. ¿Qué necesitan? Cemento y fierro. Muy bien. Abre la billetera y dice: ya terminé de almorzar, me han dado vuelto. Toma $8,000. $8,000 se dio César Acuña para el muro de contención. Claro, yo creo que necesitaba votos, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó?
que las dádivas están prohibidas, pero no cualquier dádiva está prohibida. La ley, ¿no?, de organizaciones políticas dicen que los candidatos sí pueden dar regalos, jóvenes, pero siempre y cuando no superen el 0,5% de la OIT. La OIT está a 4.600, el 0,5% es 23 soles. O sea, si yo en mi campaña electoral para la Municipalidad de Santa Anita comienzo a regalar polos y sombreros, hago un pack, polo, sombrero y chalina para el invierno, y no supera los 23 soles, a mí no me pueden tachar. Y puedo demostrar que no supera los 23 soles. Un gorro sencillo, un polo delgadito y una chalina, ¿no?, que cuesta 3, 4 soles. ¿No? Habían visto el pack chamo, creo que ustedes habían visto, ¿no? Ya un pack electoral. No supera. Si supera, ya estoy infringiendo la ley y me pueden tachar. Pueden tachar al partido como pueden tachar también al candidato. Muy bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. Ya seremos 25, 26 millones del padrón electoral, jóvenes. ¿Ah? Huancavelica tiene 292.708 ciudadanos en el padrón electoral. Que sean 300.000. Para formar un movimiento político en Huancavelica se necesita el 5% de 300.000, que sería más o menos 15.000 votos, 15.000 firmas. Por regalo, ¿no? Por regalo. Si yo soy un candidato al gobierno regional de Huancavelica, yo no puedo regalar una bolsa de víveres, porque una bolsa de víveres por lo menos contiene una botella de aceite, 2 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de lenteja. Profe, se pasó los 23, me van a tachar, pues, me van a tachar. Pero sí puedo regalar un tupper y adentro 20 soles. Muchos decían que había en un tupper 20 soles, ¿no? Es conocido, ¿no? Ahí está el tupper, ¿ves? Habría que demostrarlo. Claro, los 20 es difícil de demostrar, ¿no? ¿Ha entendido? Es por persona, por regalo. Por eso regalan polos, pues no pasan los 23 soles. Por eso regalan sombreros, no pasan los 23 soles. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, podemos pasar al examen diario, por favor. Ya debe estar activo. Ayer lo vi, pero siempre la hora. Primero, primero es lo primero. Vamos a verificar, ¿ya? La hora. La hora no está. Ya. Ahora sí. Bien, vamos a ver. Por favor, pasemos al examen y luego vamos a desarrollar preguntas, ¿ya? Hablamos un poquito de este derecho. Eso es lo que ha venido la una variante en el examen de admisión, en el prospecto de examen de admisión. ¿Quién lanza la dirección, por favor? Monique, Ariana, Geray, Brittany, Marco, Carol, Mónica, Mariceli, Andrea, Frank, Guillermo, Johan,
Vamos a marcar, por favor. Concéntrense, lean bien.
¿Qué, Lucy? Dos soles, Muy bien, vamos a marcar algunas preguntas. Identifiquen un minutito ya, para lo que te falta mandar sus preguntas. Podemos pasarnos 2 o 3 minutos, ¿ya? Identifique los aspectos que han favorecido la formación de la diversidad cultural en el país. ¿Qué aspectos han favorecido esa diversidad? Y la 2 dice, no, determinen el valor diferencial de los siguientes enunciados relacionados a comunidades nativas y campesinas. La Constitución reconoce el patrimonio en las comunidades campesinas y nativas, reconoce sus derechos y su identidad. El Pacto 169 de la OIT, que es un tratado de carácter vinculante, reconoce el derecho a la consulta previa. Ustedes saben muy bien, en Ciudadanía vimos la consulta previa, ¿no? Que las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Tienen que ser consultados sobre cualquier cambio modificatoria de reglamento, norma, ley, que vaya a atentar contra su identidad cultural y su patrimonio. La construcción de una carretera que atraviese su territorio tiene que ser aprobada por una consulta previa. La exploración minera dentro de una comunidad campesina tiene que ser aprobada en una consulta previa. El derecho de las comunidades campesinas y nativas de preguntarles si están o no de acuerdo. Y eso se llama la licencia social, porque la licencia legal lo da el Estado. Bien. 1. La existencia de sociedades en una diversidad geográfica regional, sí, ha favorecido a la diversidad cultural. Las diferentes naciones desarrollaron normas propias de convivencia, sí. La denominación del castellano como idioma oficial, que la denominación del castellano como idioma oficial no existe, ¿no? Son idiomas oficiales del castellano y en las zonas donde predominan quechua, aymara y demás lenguas aborígenes, ¿no? Y la decisión hispánica de respeto intercultural andino y amazónico no dice que murieron más indios o más indígenas que en el holocausto nazi, ¿no? Entonces sería 1 y 2, ¿no? Entonces, la 2. Con respecto a las comunidades campesinas y nativas, las comunidades nativas representan formas de organización colectiva, se organizan colectivamente, salen a pescar, ¿no? Salen a cazar. El Estado pero no solo garantiza el reconocimiento de su identidad cultural, no solamente, ¿no? Sino también a su patrimonio, a sus tierras. Las comunidades campesinas son organizaciones de interés privado
Y ambas comunidades son reconocidas legalmente por el Estado peruano, sí, ¿no? Entonces sería aquí verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? El Estado peruano debe preservar la diversidad cultural del país. Una de las formas pues, sería incluir una política de homogeneización de las costumbres, no creo, ¿no? Etnocentrismo cultural unificador etno, que se base a una sola etnia, ¿no? Nacionalismo andino supremo, educación bilingüe e intercultural, ¿no? La educación bilingüe es importante porque me va a permitir, ¿no? Que sobreviva y viva y se extienda, ¿no? La diversidad lingüística y propiciar la interculturalidad, ¿no? El respeto por las diferentes formas de pensar, de creer, de producir de diferentes culturas, ¿no? Cuando el niño Jun le dice a su maestra, maestra, yo me baño en el río, en su idioma, porque el río se llama mis males, es una creencia, ¿no? Para ellos los cerros, los ríos, ¿no? Las rocas tienen vida. Y la maestra le refuerza, ¿no? Sí, bañarse es bueno para la salud. Es una forma de cómo se debe abordar, ¿no? Las distintas creencias, ¿no? Cuatro, un conferencista pretende asociar la definición de pluriculturalidad e interculturalidad con algunas palabras que faciliten la comprensión básica de estos conceptos. Para ello asocia pluriculturalidad con la idea de la pluriculturalidad con la idea de, ¿qué hemos dicho que es la pluri? El reconocimiento de las distintas culturas, que es un concepto desarrollado más en América Latina porque hay aquí una conexión, un nexo, una fusión, una mistura, ¿no? De las distintas culturas. Y la interculturalidad, que es una forma horizontal de interrelacionarnos, ¿no? Un respeto mutuo, un tú y tú, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería dedo, ¿no? Relación respetuosa y trato igualitario. 5 y 6, marquemos 5 y 6. 5 y 6. Marquemos las 5 y 6, por favor. Vamos. Un grupo de ciudadanos decide inscribir un movimiento político regional. Ya, ese tiene alcance regional y local nada más, ¿no? Dentro de las firmas se necesita el 5% de los últimos votantes, ¿no? De la región.
No es el 0,1%, ¿no? Solo se les permite participación en las elecciones regionales y municipales, es verdadero. Debe cumplir la cuota de género, ya hay una ley, ¿no?, de alternancia y paridad sustantiva, ¿no? 50-50, ¿no? Puede ser alianza y funciones, verdadero. 2 y 4. Eso. El Partido Libertad Popular realizó mítines en los distintos departamentos del Perú, promocionando sus candidatos al Congreso, otorgando canastas, trajes, hasta dinero en efectivo por la adición de votos, lo cual provocó un escándalo en la población. El Jurado Nacional de Elecciones separó a la organización política de la contienda electoral y le abrió un proceso. ¿Por qué tomó esta medida el Jurado Nacional de Elecciones? Uno, porque los partidos políticos pueden entregar objetos pero no dinero. Dos, porque la campaña no cumplió con las medidas de seguridad. Eso no sería, ¿no? Eso vamos a sacar de escribir. C, porque las uniones políticas están prohibidas de entregar dádivas. Esta también puede ser. Y D, porque debió solicitar antes la autorización para entregar regalos. Esto no puede ser. Porque las dádivas están permitidas, pero tiene un límite, el 0,5% de la OIT. Entonces, nosotros analizamos las dádivas. Profesor, aquí ha superado. Se supone canastas de víveres, ¿no? Entonces, casa, ¿no? Siguiente, 7 y 8. Marquemos 7 y 8, por favor. Profesor, la A. Los partidos políticos expresan pluralismo democrático. Su ideario, su programación como gobierno, con su plan de gobierno, son distintos, ¿no? Y manifiestan la voluntad popular en los procesos electorales, donde la ciudadanía a través de estos es partícipe de la política nacional. Identifica los enunciados correctos que guarden relación con los fines y objetivos de los partidos políticos. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos exclusivamente, y hasta aquí está bien, ¿no? Pero es exclusivamente como, no, debe un trato igualitario, no va. Preservar la participación de los ciudadanos en asuntos políticos a través de los canales democráticos, ¿sí? Promover en los jóvenes el espíritu cívico y democrático a través de las actividades educativas. Forjar conciencia cívica y ciudadana, sí. Asegurar la imposición de propuestas planteadas, ¿no? ¿Cómo se debe imponer esto, no? Bien, 2 y 3, avión. El conflicto sucedió en Bagua el año 2009, puso en evidencia el abuso del poder y la discriminación de las principales autoridades hacia los pueblos indígenas. Discriminación. O sea, ¿dónde está el trato igualitario, profesor? ¿Dónde está la horizontalidad? ¿Dónde está la interculturalidad? Si bien
La situación descrita profundizó la crisis social de las comunidades amazónicas. Puede revertirse mediante la puesta en práctica de la interculturalidad, ¿no? La la inter, ¿no, profesor? Que es el respeto a la diversidad, integridad y crecimiento por igual de las culturas, ¿no? Peso. 9 y 10, marquemos 9 y 10, por favor. $50, ¿no? Dedo, ¿no? 50 mujeres como mínimo. 50-50. Ley de alternancia y paridad sustantiva. Y la 10, pregunta número 10. El segundo encuentro de saberes productivos Chumpi-Vilcas. Los usuarios de pensión 65 del Distrito de Santo Tomás mostraron a los jóvenes y turistas nacionales y extranjeros sus conocimientos sobre la medicina tradicional, artesanía, música y danza, trenzado de sogas, guaracas, lazos y gastronomía. Entonces va a haber una manifestación, ¿no? Eso forma parte de la diversidad cultural, ¿no? Bien. Fortalecer los lazos familiares, no, porque el lazo familiar entre turistas nacionales y extranjeros, promover la interculturalidad y revalorar la cultura local, puede ser, ¿no? Fomentar la educación multilingüe en los jóvenes chumpi, no me habla de eso, y potenciar la institucionalidad y democracia local y regional, tampoco, ¿no? 10 veces, 10 veces. Bien, bien, jóvenes. Entonces sería todo por hoy. Hemos subido material adicional, si ustedes están viendo, traten de resolverlo. En esta semana subo más material adicional, ¿ya? Antes del final del Gracias, ciclo, yo profesor. creo que subió todos los posibles preguntas de examen de admisión. ¿Ya? Cuídense, chicos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Bye, bye. Traten